referencia, hermanos, porque muchas veces a la mentira se le da toda la apertura y por eso se ha proliferado, se ha multiplicado y se ha expandido. Y reitero, ¿verdad? Viene siendo como moneda de uso corriente. Pero la otra parte, hermano, lo paradójico es que lo que es la verdad muchas veces se busca censurar, se busca obstaculizar, específicamente buscan suprimirla. Yo quiero hablar de esta realidad, hermanos, cuando la verdad es suprimida o la supresión de la verdad. Probablemente usted haya escuchado esta expresión, que no le digan, que no le cuenten, a lo mejor le miente. ¿Sí? Suele pasar, hermanos, que todos de otra manera tenemos que estar a la expectativa, porque no siempre se habla con la verdad. No siempre se nos dice la verdad. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a tomar este tema y en la lectura de este pasaje de la Escritura vamos a ver esta parte. El texto es amplio. Es Romanos 1, expresamente, hermanos, viene desde el capítulo 1 y de los versos 18. Y esta continuidad, este tema, hermanos, parte y llega hasta el verso 32 acerca del carácter impío de la humanidad. Pero busquemos versículos 1:18 al 23. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusas, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Soberano Dios, hemos buscado consuelo y confiamos que el consuelo solo viene de ti. Nuestro amparo y fortaleza eres tú. Bendito Dios, honramos y glorificamos tu nombre, porque a la luz de tu palabra bendita y de la encarnación de tu amado Hijo, es que nuestros ojos fueron abiertos a la verdad que trae libertad, que trae seguridad, confianza y esperanza. Rogamos, Señor, que seamos confirmados y afirmados en esta verdad presente. Que por obra de tu Espíritu Santo nos siga guiando siempre por senda de rectitud. Y sobre todo, Padre, siempre con ese convencimiento de que tú hablas a vuestras vidas y que tu palabra es verdad. En tus manos nos ponemos y deseamos ser edificados a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero tomar como punto de referencia, como punto de partida, ¿verdad?, la cita de Hechos 13, del verso 4 al 12. Hechos 13, del verso 4 al 12. Pablo predicando en una isla o un lugar llamado Chipre. Solo quiero que tomemos como referencia, hermanos, este texto y algunos podamos recordarlo. Es la predicación de Pablo en Chipre. El texto de la Escritura, hermanos, solo probablemente no del todo estemos familiarizados con él. Vamos a considerarlo y daré una precisión porque he de partir de esto, hermanos. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y admirado de la doctrina del Señor, hermanos. Solo para tomar como un punto de reflexión y de análisis, hermanos, pues en Hechos 13, del 4 al 12, se nos narra, hermanos, cuando el momento, la ocasión, cuando la palabra de Dios se llevó a Chipre. Ante esta, o ante la cual hubo disposición para recibirla, aunque no faltó quien se opusiera a que se diera a conocer y se creyera. Ante tal situación, leemos a la luz de la Escritura que fue el Espíritu Santo quien guió y respaldó a quienes anunciaban la palabra de Dios, la cual prevaleció a pesar de la oposición. La cual, hermanos, prevaleció a pesar de la oposición. El procónsul Sergio Paulo quería oír la palabra, pero Bar Jesús el mago, el falso profeta, le resistía. Y dice que buscaba apartar de la fe al procónsul. Fue ahí, hermanos, donde la Escritura señala que es el Espíritu Santo obrando y tomando como punto de referencia esta oposición a la palabra de nuestro Dios. Esto en consonancia a nuestros días, bien pudiéramos decir como lo dice el dicho, que la verdad no peca, pero sí incomoda. De una o de otra manera, hermanos, la verdad siempre ha sido estorbo para algunos. Por lo tanto, quieren apartarla, quieren cesarla, quieren suprimirla. Ahora, es así como quiero que juntos vayamos al libro de Romanos 1. Y expresamente, hermanos, vamos a ir a partir del versículo 18. En Romanos 1, veremos, hermanos, también las intenciones del hombre de querer ocultar, el de querer reprimir, el querer suspender lo que es la verdad de Dios o la verdad que es Dios. Romanos 1, 18 es un pasaje bíblico, hermanos, que aparte, en gran parte, Romanos 1, del 18 al 32, se ha enfatizado mucho la revelación natural o la revelación de Dios a través de la creación o la naturaleza. Pero este pasaje bíblico, hermanos, ciertamente allí está la revelación. Pero este texto revela más que el solo hecho, hermanos, de que Dios creó las cosas, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver a la luz de este texto. Pues en este pasaje bíblico, hermanos, en lo que es este verso 18, se nos habla acerca de lo que es la ira de Dios. De antemano se inicia el verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia en la verdad, hermanos. Tomen en cuenta esta expresión, que detienen con injusticia la verdad. Sí. Detienen. Y aquí es donde quiero tomar el término detener o suprimir. Pero de igual manera, hermanos, es aquí cuando la ira de Dios se debe o es debido a que los hombres detienen la verdad con injusticia. La acción es detener, que implica esfuerzo. ¿Sí? Esto quiere decir, como sucedió, hermanos, en su momento con el Señor Jesucristo. Al inicio de su ministerio, la gente lo detenían para que no se fuese de ellos. Esa es la acción o lo que este texto, hermanos, trae a colación o lo podemos relacionar. Si usted puede ver allí en Lucas 4:42, Jesús recorre Galilea predicando. Y el mismo texto dice de la siguiente manera: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y
llegando a donde estaba, viene la acción. Lo detenían para que no se fuera de ellos. ¿Sí? Lo detenían para que no se fuera de ellos. Esta es la acción que podemos ver en Romanos 1:18, hermanos. La intención es de detener la verdad, o la detención de la verdad en sí es suprimirla. ¿Qué es suprimir? La palabra suprimir es omitir, callar, pasar por alto. A la vez es definido como hacer cesar o hacer desaparecer. La supresión tiene que ver con no dejar que otros conozcan la verdad. ¿Sí? En versos más adelante, hermanos, se nos va a decir que estos intentos irán más allá del solo reprimir la verdad. La intención debe llegar hasta cambiar la verdad. Si usted ve el capítulo 1, verso 25, ahí encontrará la expresión, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué intento, hermanos, de querer tapar el sol con un dedo? Y la gente intenta callar lo que es la verdad. Ahora, regresando al verso 18, es debido a ello que la ira de Dios, entender la ira de Dios en este texto, hermanos, es hablar de la indignación de Dios. La ira de Dios ha venido revelándose a los hombres. Ciertamente nuestro Dios, según el Salmo 103, verso 8, nos dice que nuestro Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Mas manifestaciones de lo que es su ira también han habido, así como lo fue el diluvio, Génesis 6, 7 y 8. Como lo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, como es Génesis 19. Y las mismas plagas de Egipto que se nos narran desde el libro de Éxodo, del capítulo 6 al capítulo número 12. Por lo que este texto, hermanos, nos va a revelar un gran problema. Y es que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. He aquí el problema. El problema es el que el hombre persiste en su rebelión contra Dios. Este es el problema, hermanos, porque la rebelión contra Dios y la rebelión hacia todo el orden creado por Dios. Por un lado, este texto nos va a decir, bajo el término que se maneja aquí, toda impiedad e injusticia. Por un lado es la falta de reverencia a Dios. Y por otro, hermanos, es la falta de obediencia a sus ordenanzas o a su santa ley. De allí que la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si entráramos en detalle, este texto de la Escritura, hermanos, no pasa por alto nada. Porque pudo haber dicho el escritor sagrado, la ira de Dios se revela, ahora sí, debido a la injusticia y la impiedad de los hombres. Pero el texto es claro, contra toda injusticia, contra toda impiedad de los hombres. Aún la mínima maldad, hermanos, es conocida delante de nuestro Dios. Muestra de esto entonces, de que el hombre, hermanos, no reverencia a Dios y el hombre no obedece a Dios, porque detiene con injusticia la verdad. Ahora, esta rebelión contra Dios, hacia sus ordenanzas, hermanos, ha conllevado a que el hombre busque hacer cambios.
en lo que Dios ha establecido u ordenado. Estos cambios, hermanos, operados por el mismo hombre, lo podemos ver lo que es el capítulo 1, expresamente el verso 23, verso 25 y verso 27. En el verso 23 usted claramente verá allí, hermanos, que qué injusticia, que detienen que injusticia la verdad. Una, porque buscan cambiar o han cambiado la gloria del Dios incorruptible, según el verso 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y no solo esto, verso 25. También dice la Escritura que hicieron otro cambio. ¿Cambiaron qué? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y el tercer cambio, hermanos, a más de cambiar la gloria del Dios incorruptible, a más de cambiar la verdad de Dios por la mentira, también está el cambiar lo establecido por Dios. Verso 27. Del mismo modo, dice la Escritura allí, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El hombre en su rebelión buscando cambiar todas las cosas. Todo esto, hermanos, fueron no simples cambios, son cambios significativos, porque alteraron el curso de la historia, la realidad primigenia de cómo deberían ser las cosas. Algunos le han llamado que es la ruptura del shalom de Dios. La armonía, el orden y toda la belleza con que Dios ha creado todas las cosas. Por lo que atrajeron la ira de Dios como consecuencia. Y debido a ello, hermanos, como ya se ha leído, es la ira de Dios revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y como consecuencia, hermanos, Dios los entregó. Y esta expresión tiene mucho peso, hermanos, porque los entregó, según los versos, capítulo 1, versos 24, 26 y 28, los entregó a la inmundicia, los entregó a las pasiones vergonzosas y los entregó a una mente reprobada. 1:24. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los entregó a pasiones vergonzosas, verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y los entregó una mente reprobada, verso 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen o que no se deben, hermanos. Y es sorprendente pues ver la rebelión declarada del hombre para con su Creador. Es decir, el hombre diciendo no quiero nada con Dios. Y el verso número 20, hermanos, al final va a decir, por lo tanto, no tienen excusa. Porque todo cuanto el hombre ha desatado y el caos que se sigue viviendo hasta el día de hoy, todo esto es a pesar de, nosotros decimos a pesar de qué. Los versos 19 y 21 nos hacen tres señalamientos, hermanos. A pesar de lo que Dios nos ha manifestado, a pesar de lo que Dios ha hecho y a pesar de haber conocido a Dios. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿Cuál es la razón?
pues Dios se lo manifestó. De lo que Dios ha hecho, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas ya. No está hablando de cosas que no se ven, cosas visibles. Y viene el verso número 21, hermanos, de haber conocido a Dios aún así, ya que habiendo conocido ¿a quién? A Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo que la humanidad en general, hermanos, está sin excusas. Pues a pesar de saber la verdad, voluntariamente decidieron pasarla por alto. Casi como este dicho popular, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Sí, voluntariamente decidieron pasarla por alto. Y al hacerlo, hermanos, pasan por alto a Dios, que es la verdad, y pasan por alto los pronunciamientos de Dios. Es decir, deciden vivir en desobediencia y en irreverencia para con su Creador. Este texto, por lo tanto, hermanos, es claro desde el versículo. Es la ira de Dios revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Buscan suprimir la verdad a toda costa. Ahora bien, ¿es solo la ira de Dios la que se nos ha revelado? El mismo texto nos va a decir, hermanos, que de igual forma, así como la ira de Dios se ha revelado, también su justicia se nos ha revelado. Ahora, ¿de qué manera Dios revela su justicia? Usted ve el capítulo 1 y el contexto, hermanos, inmediato, el contexto anterior es versos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La creación nos revela la majestad de Dios, pero también nos revela la ira de Dios. Y en el Evangelio, hermanos, Dios quiso revelarnos su justicia. Y esta justicia es por fe y para fe. Es así como los versos 18 al 32 nos habla de la problemática, pero previo a la problemática Dios nos habla de la solución. Es así como Dios provee de la solución a la problemática humana. Dios también nos revela su plan redentor en Cristo por medio del Evangelio. Y el Evangelio nos dice que es el poder de Dios para salvación. Ahora, Dios revelando, hermanos, su justicia y revelándonos para que por fe y para fe podamos vivir como la Escritura señala, o como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué tenemos que reconocer entonces? Ciertamente merecemos el pago de nuestros pecados. ¿Cuál es el pago del pecado? Es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. En este mismo libro de Romanos, capítulo número 6, versículos número 23, la Biblia nos los expresa. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Sí, creyentes en Jesucristo, Dios nos perdona en Cristo, pues somos pecadores. ¿Recuerda Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también este pasaje de la Escritura, hermanos, nos va a decir claramente que aún así, siendo pecadores, Dios quiso amarnos. ¿Y cómo lo sabemos? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió ¿por quién? Por nosotros, hermanos. Todo esto lo sabemos, estamos confirmados en esta verdad presente, a pesar de que la verdad de Dios ha buscado ser acallada, hecha a un lado, evitada. Reitero, hermanos, no han podido tapar el sol con un dedo. Pues sí, esto lo sabemos gracias a que Dios quiso revelarse. Esto lo sabemos gracias a que Dios se dio a conocer. Y reitero, no solo por su revelación general, que es la creación, sino también por su revelación especial, que es su palabra. Pero también por su revelación especial encarnada en la persona de Cristo, la palabra hecho hombre. Esta palabra encarnada en Cristo, hermanos, quien nos ha revelado. Y es Juan capítulo 1, verso 1, y claramente dice, y el verbo era Dios. Verso 14 de Juan 1, ¿sí?, es el unigénito del Padre. Y el verso 18 claramente dice, a Dios nadie le ha visto. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Es pues así, hermanos, que indistintamente que se ha querido tapar el sol con un dedo, Dios sigue hablando. Dios nos sigue hablando y Dios seguirá hablando. Y lo hará y lo seguirá haciendo por medio de su Hijo, quien claramente la Biblia nos dice en quien tenemos la purificación de todos nuestros pecados. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo número 1, del verso 1 al 4. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. La Biblia habla así. Dios, habiendo ¿qué? Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos, hermanos. ¿Hay una problemática? Sí. ¿El hombre es pecador? ¿Hay una solución? Sí. La gracia de Dios por medio de Cristo, quien el texto dice es Jesucristo, quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hermano. Hemos cantado, ¿verdad? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Es decir, la obra redentora de Cristo Jesús sigue siendo eficaz. Y es la que quita, hermanos, todo pecado y toda maldad. Por eso cada vez que, aun cuando le fallamos al Señor, el mismo evangelista o Juan en sus cartas, primera carta de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados. Y luego dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? De toda. Es cierto, hermanos, todo esto tiene que acontecer por mediación de Jesucristo. Si el hombre alcanza paz con Dios, no es porque se portó bien, porque tiene suerte o porque tiene palancas allá, ¿verdad? El texto dice, hermanos, es porque Dios en Cristo nos quiso justificar. El libro de mismo Romanos que hemos considerado, Romanos 5, la Escritura nos dice, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Romanos 5, versículo número 1. Indistintamente, amados hermanos, pues que la verdad de Dios está allí. Pero la Escritura es la que más se censura a veces.
es la que menos se da la apertura para que se pueda dar a conocer. Así que como piedras vivas del Señor, como adoradores de Dios, como en quien nosotros habita la verdad, como iglesia que hablemos la verdad, como creyentes evidenciemos que estamos en la verdad, que creemos la verdad y que compartimos la verdad, hermano. Porque aunque la verdad busque ser suprimida, no por eso Dios va a callar. Dios sigue hablando. Dios nos sigue hablando. Y quiero solo poner énfasis en ese texto antes de orar, hermanos, a la luz del libro de Hebreos 3, versículo número 7. Aunque se está citando el Antiguo Testamento, se está citando un salmo allí. Observe cómo inicia este versículo número 7 de Hebreos 3, verso 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, jugaré en mi ira, no entrará en mi reposo. Observe el verso 7, su inicio. Por eso pudo haber traducido el escritor allí como dijo o como dijera el Espíritu Santo. Pero la traducción así es llanamente, hermano. Como dice el Espíritu Santo. Dios habla a través de su Espíritu y por medio de su palabra. Por eso no es palabra muerta. Dios sigue hablando a través de ella. Y en especial de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, el poder de Dios y su palabra sigue activo, sigue vigente. Es el Espíritu Santo que seguirá convenciendo de todo pecado, de toda justicia y de toda maldad. Aunque la verdad quiera ser acallada, nosotros tenemos que orar y hablar lo que Dios ya dijo. ¿Sí? Dice, sí, ciertamente Dios habiendo hablado, pero hoy en los últimos días nos habla por medio del Hijo. Y el Espíritu Santo, hermano, convencido de toda